Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en esta ocasión lo que os traigo es una petición. Bueno, algunas de las chicas me habéis preguntado qué hay que hacer para quedarse embarazada, qué hay que tener en cuenta. Sobre todo me lo habéis preguntado porque yo ya tuve un primer embarazo que lo perdí y me volví a quedar embarazada pues a los 2 meses y medio después de hacerme el legrado. Entonces, muchas chicas me habéis preguntado cómo lo hice, cómo me quedé embarazada muy pronto y eso. Perdonad si me notáis un poco entrecortada la respiración, pero es que el bebé ya pesa mucho y la barriga me molesta. Este vídeo ya lo grabé en su día. Lo que pasa es que lo hice con la cámara y perdonadme, pero no he podido pasarlo al ordenador porque está roto y se lo estoy haciendo ahora de nuevo. Una de las cosas que primero hay que tener en cuenta, lo primero que hay que hacer es ir a tu médico, al médico de cabecera, o a hacerte para comunicarle que quieres buscar un embarazo. Entonces, por si quieres hacerte una analítica antes, o te mandan vitaminas y cosas así. Y también hacerte un chequeo en el ginecólogo. Yo en mi caso, la primera vez no me hice ningún chequeo porque no me lo había hecho hace mucho. Tuve analítica unos meses antes y todo estaba bien. Entonces prácticamente no fui al médico en la primera ocasión. La segunda sí, porque ya acababa de perder un bebé, ¿no? Un embarazo, vaya. Entonces lo primero que tenéis que tener en cuenta es, lo primero, ir al médico y ginecólogo. Lo segundo, tomar ácido fólico mínimo 1 o 2 meses antes de empezar a buscar el embarazo. De esa manera evitaremos que el bebé venga con espina bífida o con algún problema. Tener una vida sana, dejar de fumar en los casos que fumemos, por lo menos todo lo que sea posible, retirar todas las cosas que no sean buenas para nuestra salud ni para el bebé. Y mantener una dieta equilibrada y sana, rica en vitaminas. Y beber mucha agua. Parece una tontería, pero si te acostumbras antes a beber mucha agua, durante el embarazo no te va a costar tanto. En mi caso yo tomé ácido fólico la primera vez como un par de meses antes, y en la segunda vez tomé el ácido fólico pues ese mismo mes o 2 o 3 semanas antes, no mucho más. Otro de los puntos a tener en cuenta es hacer ejercicio. Las personas que no están acostumbradas a hacer ejercicio, mínimo deberían acostumbrarse por lo menos a andar. Antes de quedarse embarazada por lo menos 3 veces a la semana, unos 15-20 minutos. Ya progresivamente el cuerpo te va pidiendo más y ya es para llegar a andar 45 minutos a 1 hora. Porque después durante el embarazo necesitas andarlo para perder lo que es la retención de líquidos, ejercitar la musculatura y tener mayor agilidad. ¿Qué nos va a dar los ejercicios? Hacer deporte o andar es tener un mayor estado anímico mucho más alto. Entonces, si estamos anímicamente bien, pues es uno de los métodos más cómodos para poder quedarte embarazada, en el sentido de que tú estás a gusto, no estás agobiada, el estrés lo echas fuera haciendo deporte y tienes mayor agilidad. Esa es una de las cosas que también hay que tener en cuenta, que no todo el mundo cae en ese detalle. Lo más importante es tener un estado anímico bueno, para no tener ansiedad porque a lo mejor no te quedas embarazada en el primer mes, en el segundo o en el tercero. Luego, todos los puntos de estar vacunado de la rubeola y de la varicela. Hoy en día estamos vacunados mejor desde pequeños. En mi caso, cuando fui en el primer embarazo, me hicieron una analítica, salió que era negativo y yo me había vacunado. Entonces tuve que volver a vacunarme. Pero ¿qué pasa? Como estaba embarazada no pude hacerlo. Me vacuné justo cuando perdí al bebé. Me fui directamente al médico, bueno, de hacerme el legrado, me fui al médico y le pedí que quería ponerme la vacuna, porque no sabía cuándo iba a quedarme embarazada, porque hay que esperar siempre, una vez te pongan la vacuna de rubeola y varicela, mínimo 1 mes y medio. O sea, el primer mes tiene que pasar entero y luego empezar a buscar en el siguiente. Esa es una de las cosas a tener en cuenta. Luego, nuestro ciclo menstrual. El ciclo menstrual, o sea, lo más importante de ahí es la ovulación. No todas tenemos un ciclo menstrual iguales. Hay quien tiene de 28 días, hay quien tiene de 30, de 25, de 42. Entonces, en el caso de 25, que son ciclos cortos,
hay que restar desde el día 25 hacia atrás 13 días. Entonces ahí más o menos sería el día de la ovulación. En el caso de ciclos normales, ciclo de 28 días, estaríamos 14 y ovularíamos entre el 14 y el 15 más o menos. En el caso de 30, pues ovularíamos el 16, o sea 14 y 15 días antes. Eso es más o menos. Yo en el primer embarazo ovulaba, me venía la menstruación cada 28 días exactamente. Una vez tuve el legrado, yo esperaba que normalmente cuando tú tienes un legrado, en los siguientes ciclos normalmente tardas, a lo mejor te pueden venir a los 30 y tanto, no. A mí se me regularon otra vez a los 28 y 26, 28 y 26. Entonces yo calculé más o menos cuando ovulaba. ¿En qué nos podemos fijar durante la ovulación? Nos podemos fijar tanto en el flujo vaginal y la mucosidad, como la temperatura basal, como y podemos usar luego métodos alternativos como es el test de ovulación. En mi caso no usé test de ovulación. ¿Por qué? Porque mucha gente que usa test de ovulación acaban obsesionándose de estar pendiente a hacerte el test y que no sale negativo, que sale positivo, que no te quedas, lo que sea. Entonces yo siempre recomiendo el test de ovulación. En mi caso yo lo recomiendo así, cada uno hace lo que quiere. Simplemente cuando a lo mejor han pasado un par de meses o 3 y no te has quedado embarazada. Entonces ahí sí recomiendo el test de ovulación. Para ya, entre todas las cosas, pues ya más o menos tener una idea de cuándo se ovula. Porque hay casos de porque no se ovula, tienes que ir al médico y eso ya sería otro proceso. Para fijarnos lo que es, por ejemplo, el flujo vaginal. El flujo vaginal es la mucosidad. Hay mujeres que no tienen flujo vaginal, o sea, no lo detectan durante todos los 28 días, no lo detectan y a lo mejor durante la ovulación, en vez de tener lo que se considera como el flujo en forma de clara de huevo, simplemente están más húmedas y ahí son sus días fértiles, simplemente que los demás son más secas. Cada mujer es diferente, entonces siempre hay que estar, antes de empezar a buscar, mientras que os tomáis ácido fólico, ir ya viendo vuestra temperatura, vuestro ciclo, vuestro flujo, todo eso para ir ya detectando vuestro propio día de la ovulación. Entonces, para fijarnos en el flujo, cuanto cuando hay más cantidad de flujo es cuando en realidad estamos ya ovulando o vamos a ovular. El día más fértil es cuando detectamos lo que es la clara de huevo. Yo os voy a poner ahora una foto para que vayáis viendo la diferencia para detectarlo, ¿no? Entonces, para detectarlo sería tacto vaginal, si está seco, hacer un tacto vaginal si está seco, entonces no hay flujo, entonces sería la época no fértil, que sería justo después más o menos de ya que acabase lo que es la menstruación. Después, en el tacto podemos encontrarlo húmedo, pero sin ninguna mucosidad en lo que es la parte de la entrada vagina. Entonces ahí sería muy poco fértil. Hay quien se puede quedar ahí, pero normalmente no es uno de los días que te quedas normalmente un poquito más después. Después volvemos a hacer tacto vaginal con humedad y el flujo que encontramos es viscoso, un poquito turbio, un poco cremoso. Ahí ya empieza lo que es los días fértiles, ¿no? Entonces ya ahí ya tendríamos que estar haciendo nuestros deberes con nuestra pareja. Después volvemos a hacer tacto vaginal. Nos lo encontramos húmedo y el flujo es transparente en forma de clara de huevo, que yo no os pongo aquí ahora la foto. En forma de clara de huevo, elástico, pueden ser a veces hasta un poquito rojizo, amarillento, y se estiran, ¿no? Que no se parten, lo vas estirando y son unos centímetros, no se parte. Esa es la época más fértil. Ahí es cuando normalmente se ovula. O has ovulado ese día o ovulas al día siguiente. Entonces, todos esos son los ciclos del flujo durante la menstruación. En mi caso, la primera vez que me quedé embarazada, sí detectaba muy bien lo que era el flujo. La segunda vez que me quedé embarazada, sabía que ovulaba, pero no exactamente por el flujo, sino porque manché un poquito como hilitos de sangre. Entonces sabía que ahí también había ovulado. Por eso digo que no siempre todos los casos son iguales. Las dos veces me quedé en la primera oportunidad, o sea, en el primer mes, no estuve más tiempo. Yo lo que más me fijaba era que los días, calculaba el día del medio que podía ovular,
y miraba simplemente la temperatura basal. En mi caso me fijaba más bien para ver si me había quedado embarazada, más para ver si había ovulado, que ahora os lo comento. En el caso de temperatura basal, hoy en día hay un montón de apps en el teléfono que te puedes ir poniendo tus datos, tu temperatura, y te sale la tabla de cuándo puedes ovular o no. Siempre hay que hacerlo la misma hora. Normalmente se recomienda tener un termómetro debajo de la almohada o en la mesilla o encima en el cabecero, para cuando justo os despertéis lo cojáis o lo pongáis y no hagáis ningún movimiento, porque al hacer algún movimiento la temperatura varía. Entonces en mi caso yo tenía un termómetro normal. Existen los termómetros especiales para temperatura basal que tienen 2 decimales y el mío simplemente tiene un decimal. Mi temperatura siempre es de 36,4 y esa es mi temperatura base, 36,4, algún día aparecía 36,5, pero siempre era así. ¿Cómo sabemos que ovulamos según la temperatura? La temperatura varía según la mujer, 36,4, 36,7, más o menos. Hay quien tiene menos y hay quien tiene más. ¿Cuándo lo sabemos? Cuando la temperatura sube unos 4 decimales, o sea, 0,4 grados a 1 grado, quiere decir que ese día puntero, o sea, aquí está la temperatura alta, o sea, estamos por ejemplo en 36,7, pues cuando teníamos 36,3, los 3 días antes de esa subida de temperatura son los días más fértiles. Quiere decir que has ovulado justo antes. O sea, la temperatura siempre sube cuando ya has ovulado. Que mucha gente eso no lo entiende. O sea, no lo sabe, perdón. Mucha gente cree que cuando tú te sube la temperatura es cuando estás ovulando. Y empiezan a hacer ahí los deberes, ¿no? Cuando te sube la temperatura es que ya has ovulado. Entonces, la temperatura es baja, o sea, se mantiene siempre después de la menstruación, se mantiene, sube cuando has ya ovulado 2 o 3 días antes, más o menos, son 2 o 3 días más fértiles, y después vuelve a tender a bajarse porque va a venir la siguiente menstruación. Normalmente baja o 1 o 2 días antes de que te llegue la menstruación siguiente, o el mismo día que te baja o al siguiente, pero ya ese es el ciclo de la temperatura. Yo en mi caso usaba la temperatura, o sea, la gráfica, no para detectar cuando ovulaba, porque yo sí soy muy regular y sabía qué día ovulaba, porque en el caso de este embarazo, yo ovulé el 24 de febrero, que fue lunes, y sabía que vi el hilillo ese de sangre con el flujo y sabía que había ovulado. Entonces yo sé que ese día me quedé embarazada y por eso tenemos ya la tripita con las 35 semanas y más uno, ¿no? Entonces yo lo que lo usé más bien es para ver que la temperatura se mantenía. Vi que subió de 36,4, se mantenía en 36,8, 36,9, hasta que me llegó a 37, no me subió mucho más, y después se mantuvo en 36,8 todo el periodo. Como yo sé que mi temperatura es 36,4, para mí 36,8 ya es alto, para otras personas es bajo aún, ¿no? Entonces hasta ahí llegó la fecha de tenía que llegar la menstruación, seguí con esa temperatura, me hice el test. Bueno, el test de embarazo en realidad me lo hice 2 días antes de que me tuviera que venir la menstruación, pero eso ahí ya lo detecté con test de ovulación y eso, que eso os dejo el link abajo, que tengo un vídeo que digo cómo supe yo que estaba embarazada y todo eso. Entonces más o menos yo intento, este vídeo más o menos general, yo no voy a especificar en cada cosa, porque para eso tenemos nuestros médicos, nuestras dudas, nuestras matronas. Yo digo una cosita general, que toda la información está en internet, pero para que tengáis una idea, ¿no? ¿Por qué sube la temperatura? Porque se produce lo que es la progesterona, que es muy importante para eso, para la implantación luego del embrión. En mi primer embarazo, como lo perdí, pues en el segundo me mandaron progesterona para que me la pusiera vaginalmente y así para que el bebé se agarrara mejor. Más bien lo pedí yo para que no pasara nada. Y luego tenemos también lo que es los test de ovulación. Los test de ovulación se basan en ¿qué? En la detección de la hormona LH. Hay varios tipos que te marcan la línea, que te ponen carita. Entonces, ¿cómo son más o menos, no?
Depende del modelo o de la marca, te ponen las instrucciones y son de una manera o lo detectan de otra, pero todos cuando salen positivos quieren decir que 24 o 36 horas después vas a ovular. Entonces ya ahí hay que estar haciendo los deberes para que se mantenga, ¿vale? Para poder coger el óvulo, porque el óvulo solo dura pues 24 horas. Pues eso, el óvulo solo dura 24 horas, entonces hay que estar muy atento para eso, para pillarlo. Se recomienda hacer los deberes cada 2 días para que se pueda pillar bien y los espermatozoides lleguen bien. Y por ejemplo, si tenéis un ciclo de 28 días, el 14 ovuláis, pues siempre se considera que a partir del día 8 o 9 hay que estar haciendo cada 2 días. En mi caso, las 2 veces lo hice de diario y me quedé, o sea que no por hacerlo cada 2 días, a lo mejor vamos a tener más o menos oportunidad. Y nada, muy importante, nada de ansiedad, relajaros, hacer deportes, vitaminas, no os obsesionéis, que es muy importante. Esto nada más que es un vídeo informativo para que ya tengáis una idea. Espero que os guste, deditos arriba si os ha gustado, compartir esas cosas. Sé que se puede profundizar más en cada tema y cada parte de lo que es el ciclo y cómo quedarte embarazado o qué tener en cuenta, pero yo siempre considero que las cosas más importantes, así podemos tener unas pinceladas que todas más o menos sepamos cómo va. Si ya después de unos meses veis que, sobre todo a partir de 6 meses sin haberos quedado, ya iros al médico, que hagan una analítica de nuevo, tal y tal, y al año si no os quedáis, pues ahí sí que tenéis que ir para que hagan unas pruebas. De todas formas, no os preocupéis, que cada una tiene su tiempo y todo llega en algún momento. Que nada, que tengáis mucha suerte las que estáis buscando, las que tengáis algún peque, pues bienvenido sea, ¿no? Y felicidades. Y nada, que un besito, nos vemos la próxima, espero que os haya gustado. Suscribiros si no estáis suscritos y eso, que para eso es gratis. Y nada, nos vemos la próxima. ¡Chao!